Chicas, chicos, bienvenidos nuevamente al Dato Inútil del Día. Estamos a punto de cumplir un año encerrados debido a la pandemia de COVID-19 y es por eso que en esta ocasión, aunque parecería no tener nada de relación directa, vamos a hablar acerca de los billetes. Hablar sobre un billete refiere directamente para nosotros un sentido monetario o económico. Sin embargo, en su origen parecería tener un contexto completamente diferente o realmente en cuanto a la definición formal de la palabra. El concepto billete es un galicismo, entiéndase una palabra salida del francés, que originalmente refiere a la palabra billet, que a su vez refiere al concepto de billete escrito con doble T, y este debe su origen realmente a la palabra bullete, que es un diminutivo de lo que sería el concepto bulla, que tiene su origen en la palabra latina bulla, que significa bola, que originalmente también era utilizado con el concepto de sello de plomo. Una bula, una bulla, era una bola originalmente con la cual se sellaba algún documento. Específicamente hablando, las bulas eran los sellos con los que se identificaba a los documentos oficiales del Papa que eran de orden público, a diferencia de lo que anteriormente se utilizaba como los sellos de cera en las cartas para sobres cerrados o para elementos privados. Una bula era el sello de plomo que identificaba un documento de orden público emitido por el Papa. El sello papal, en este caso hecho con un sello de plomo, era lo que se conocía como la bula. No tiene nada que ver con el bule. Parecería que no tendría nada que ver la bula papal o el sello de plomo con lo que nosotros conocemos como billete, que es un elemento de intercambio económico. Sin embargo, al considerarlo como ese documento público o un papel de orden público, fue que se empezó a modificar el concepto de billete tal y como lo conocemos, porque también en otras partes del mundo billete es, por ejemplo, un ticket o un boleto. Desde esta lógica podríamos entender que billete, como lo conocemos nosotros, es un documento o un papel de orden público. Los billetes como los conocemos no empezaron a usarse sino hasta el año 1600 aproximadamente, y es que originalmente se trabajaba solamente con monedas, y más específicamente con monedas de ciertos materiales. Por eso eran las monedas de oro, de plata, que luego se ven en las películas, por ejemplo, ¿no? Una moneda era un sistema de valor intercambiario entre objetos o entre elementos. Yo te doy esta moneda que vale lo que valen, por ejemplo, 2 vacas. Pero resultaba no solamente costosa la elaboración de las monedas o acuñar las monedas como realmente se dice, así como la transportación y la seguridad para poder llevarlas. Y fue que empezó a utilizarse el llamado papel moneda, que sustituía el valor de una moneda por otro elemento. El uso del papel moneda fue un elemento bastante complejo al inicio de su uso. ¿Por qué? Porque realmente el papel en sí mismo no tenía el valor que correspondía a la moneda anteriormente. Por cierto, dato inútil del día, la mayoría de los billetes o papel moneda que se utiliza todavía en la actualidad se realizan a base de elementos como lo son el lino o el algodón, dado que no permiten la falsificación tan sencilla, aunque en realidad hemos visto que en muchos casos es muy fácil. Y no fue sino hasta 1988 cuando en Australia se empezaron a utilizar polímeros de polipropileno para la generación de billetes, entiéndase los famosos billetitos de plástico. Traía 100 billetes de a 500, Para que un billete tenga el valor que le corresponde, tiene que ser creado o fabricado únicamente por la instancia oficial en la cual se pueden crear. En el caso de nuestro país, el Banco de México es quien tiene la facultad de creación de billetes y de monedas para la circulación general en el país. En nuestro caso se realizan en la fábrica de billetes del Banco de México y las monedas en la Casa de Moneda de México. Que si pensamos en Casa de Moneda, quizá lo primero que se nos venga a la mente es la famosísima serie de Netflix, La Casa de Papel, que justamente tiene relación directa en este sentido a lo que estamos hablando, puesto que en La Casa de Papel el elemento principal es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Y en La Casa de Papel, esta serie del año 2017, surge un elemento icónico de la misma. No solo las máscaras de Salvador Dalí, sino también la canción que es emblemática de esta serie, que es Bella Ciao.
che passeranno. Oh, bella ciao, 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 tutte le energie che passeranno. La canción Bella Ciao es considerado el himno de la resistencia partisana italiana, que fue un grupo guerrillero durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el término partisano como tal refiere directamente a un guerrillero que combate a un ejército invasor. En el caso de la resistencia partisana italiana, se trabajaba a partir de los dos frentes. Por una parte, la invasión alemana al territorio italiano y por otra parte, el movimiento antifascista que peleaba contra la dictadura de Benito Mussolini. Y ya que hablamos acerca de Benito Mussolini, que fue el líder del fascismo italiano, y retomando justamente al líder del fascismo italiano, Benito Mussolini, hace un año, en el año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que Benito Juárez, el presidente de México, había sido de tal inspiración a nivel mundial que justamente Benito Mussolini debía su nombre a nuestro benemérito de las Américas. Benito Juárez García. Se le conoció como el benemérito de las Américas. Fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. Y se han realizado ya algunas investigaciones con respecto al tema, mencionando algunas posibles relaciones entre Benito Juárez y los padres de Benito Mussolini. No que se hablaran directamente, sino que había obtenido mucho renombre Benito Juárez en Europa después del fusilamiento de Maximiliano y convertido ya en un símbolo a nivel mundial. Y por lo tanto podríamos decir que es probable que sí tuviera relación directa con que Benito Mussolini tiene su nombre debido a nuestro benemérito de las Américas. Creencia de gente. Por último, dato inútil del día, por cierto, y retomando un poco acerca de Benito Juárez, fue Juárez justamente quien es representado en el primer billete en México hecho a base de polímeros de polipropileno y que posteriormente, hace unos años, acaba de cambiar a la nueva denominación de 500 pesos. Por cierto, dato inútil del día, en México celebramos el natalicio de Benito Juárez el día 21 de marzo, justamente con el inicio de la primavera, y por ello se realiza lo que conocemos comúnmente como un puente de clases. Entiéndase, no vamos a clases porque celebramos alguna fecha. Sin embargo, hace un año, en el año 2020, ese fue el último puente que tuvimos y que hasta ahora se ha extendido. A Benito Juárez antes le agradecíamos por el puente que teníamos gracias a él. Sin embargo, ahora ya estamos pidiéndole a gritos que regresemos nuevamente a nuestras actividades cotidianas. Anteriormente decíamos Benito, vales 20, no es cierto, vales 1000. Ahora realmente no tenemos que poner tantos billetes y ahora ya nada más vale 2. Chicas, chicos, con esto concluimos nuestro nuevo dato inútil del día. Recuerden que nos podemos escuchar en nuestras diferentes plataformas. Ya estamos en Spotify, en nuestro podcast Ex Libris, en el cual estaremos hablando de diversos libros. Nos puedes escuchar en Spotify, Ex Libris, del profe de español. Y nos vemos en 15 días para el próximo dato inútil del día. Chicos, chicas, cuídense, nos vemos luego.